en la tarde de hoy vamos a abordar algunos elementos que tienen que ver con física y mañana, en la jornada de mañana, se van a abordar algunos elementos que tienen que ver con biología, química y ciencia, tecnología y sociedad. Los invito a que hagan las preguntas, a que planteen las cuestiones, así tienen alguna duda, alguna inquietud frente a lo que vayamos mostrando y vayamos hablando, no les dé pena interrumpirme y lo vamos a ir solucionando, ¿vale? La idea es que sea un espacio bastante dinámico y que pues finalmente ustedes puedan hacer una reflexión, quizás un poco rápida, pero muy concreta sobre cada uno de estos elementos, ¿vale? Entonces voy a permitirme compartir, por favor me cuentan si ya ven mi pantalla. Sí, ya está, profe. ¿Ahora sí? Sí, sí, señor. Vale. Entonces, en la tarde de hoy, como les cuento, pues vamos a estar acompañándolos en unas reflexiones, un poco desde el contexto de la física, y mañana va a estar la profe Yurley. Yurley también es una profe del Departamento de Ciencias Básicas, y bueno, ella va a hacer unas reflexiones mucho más puntuales de estas otras ciencias naturales, ¿vale? Voy a avanzar. Bien, un poquito de contexto, no voy a demorarme aquí mucho. ¿Qué competencias se evalúan en ciencias naturales? Básicamente son 3 competencias. Que los estudiantes tengan la capacidad de tener un uso comprensivo del conocimiento científico, que tengan la capacidad de explicar fenómenos naturales y que tengan la capacidad de indagar sobre estos fenómenos. Esas son las 3 competencias que se manejan. Y estas competencias pues se hacen desde diferentes, o más bien se abordan unos escenarios conceptuales desde diferentes componentes o temáticas. Entonces tenemos conceptos fundamentales desde lo biológico, conceptos fundamentales desde lo físico, desde lo químico, y una relación desde el fortalecimiento de la CTI en el país, que es el componente de ciencia, tecnología y sociedad. En función de cada uno de estos componentes y en función de esas competencias es que está estructurada la prueba de ciencias naturales. Más o menos esta es la distribución aproximada de cómo se evalúa en esta prueba. Este es el porcentaje aproximado de cómo se califica finalmente en cada uno de los componentes y en cada una de las competencias, ¿vale? Voy a avanzar, no me voy a quedar acá. Les quiero compartir un poquito, voy a ampliar acá cómo estamos ahora mismo en Norte de Santander, simplemente como para que tengamos una mirada. Línea azul es el promedio Colombia, línea naranja son las entidades territoriales, pues, ETS generales de Norte de Santander, es decir, todas las instituciones certificadas. La línea gris son las instituciones del sector oficial y la línea amarilla son las instituciones del sector no oficial. Norte de Santander ahora mismo cuenta con más o menos 296 sedes, o más bien instituciones, y en esas 296 se agrupan más o menos 1.900 sedes en todo el departamento. Tenemos más o menos una matrícula de 172.000 estudiantes en este momento. Y bueno, esto es un panorama histórico. Podrán observar ustedes que las instituciones oficiales y en general las instituciones de Norte de Santander pues guardan un promedio muy similar a Colombia, ¿no? Sin embargo, las instituciones no oficiales siempre han estado por encima del promedio, pero tienen una particularidad, que en el último año de la prueba tuvieron una disminución, o fue las instituciones que más cayeron en el promedio global. Y aquí hay un panorama rápido de cómo nos va en Norte de Santander en cada una de las competencias genéricas, ¿vale? Línea azul clara, lectura crítica, que es la que en el 2021 tuvo el mejor promedio, seguido de matemáticas, seguido de ciencias naturales, que es lo que nos compete hablar ahora mismo, sociales y ciudadanías, e inglés.
siendo sociales y ciudadanía la competencia que es importante fortalecer en el norte de Santander, es la que está en último nivel. Bueno, esto es como para que tengan un panorama un poco de contexto. Arranquemos pues con el área de física. Lo que vamos a ir haciendo es mirando algunas preguntas específicas de lo que se evalúa desde el contexto de la física, y vamos a ir haciendo algunas reflexiones con algunos simuladores para repasar un poco los conceptos, ¿vale? En física, déjame y hacemos aquí algo rapidito. En el componente físico hay básicamente 4 subcomponentes. Uno tiene que ver con física mecánica o mecánica clásica. El otro tiene que ver con termodinámica. El otro componente de física tiene que ver con eventos ondulatorios o ondas y partículas. Y el otro componente tiene que ver con electromagnetismo. Estos son los 4, de alguna manera, subcomponentes que se evalúan desde el componente físico como tal. Bien, entonces lo que vamos a hacer en este pequeño espacio es tratar de mostrar unos ejemplos de algunas preguntas que están desde lo mecánico, desde lo térmico, desde el electromagnetismo, como para que ustedes vean unos ejemplos detallados, ¿vale? Voy a permitirme eliminar esto para que no nos cause allí alguna cuestión. Bueno, más allá de los conocimientos que están de este tipo de pruebas, que un poco para contextualizar, estas pruebas están basadas en un modelo de evidencias. Este es un modelo que se trae de Estados Unidos, y en ese modelo, confrontado con el modelo de competencias, pues espera que los estudiantes muestren algunas evidencias que permitan definir si el estudiante ha logrado o no ciertas competencias. Entonces, el modelo basado en evidencias es muy sencillo porque siempre van a tener un contexto de la pregunta. Esto que está acá sería todo el contexto. Y ese contexto de la pregunta, pues finalmente es la situación problema que nos presentan. Seguido del contexto, vamos a encontrar el enunciado, que por lo general es la pregunta que se relaciona con el contexto, y obviamente las opciones de respuesta. Que las tenemos acá. Entonces, estas 3 partes son las que componen ese famoso modelo de evidencias. Ahora, aquí entramos en una dinámica y tiene que ver con una reflexión sobre qué es saber leer. Y saber leer no es repetir una serie de palabras, sino saber leer es tener la capacidad de extraer información pertinente representada en diferentes esquemas o diagramas. Entonces, por ejemplo, allí tenemos una gráfica, tenemos un enunciado, pero podemos tener preguntas cuyo contexto sea una tabla, sea una infografía, sea una historieta. Las historietas se manejan mucho en la competencia de ciencias sociales, pero también en la parte de inglés. Una infografía, por ejemplo, o simplemente un párrafo que presenta un problema, ¿cierto? Entonces, lo importante es que ustedes logren extraer de allí, de ese enunciado, de ese contexto, unas preguntas, o más bien una información que le permita argumentar de alguna manera su respuesta, ¿verdad? Entonces aquí esta pregunta dice: desde la playa de un río, un niño observa un velero de juguetes sobre el cual actúan 3 fuerzas en la dirección horizontal. Esto tiene que ver un poco con el contexto de dinámica, el estudio de dinámica de fuerzas en física, especialmente fuerzas de contacto. Y ustedes recordarán que cuando estudiaron fuerzas, pues hablaron de fuerza normal, hablaron de el peso, hablaron de la fuerza de rozamiento, hablaron de la fuerza aplicada y hablaron de tensiones. Y cada una de estas fuerzas pues tienen una particularidad, ¿no? Pero finalmente, cuando abordan este contexto de fuerzas,
No sé si se han hecho la pregunta de por qué siempre que hablamos de fuerzas, de alguna manera dibujamos esta flechita en la parte de arriba. Básicamente es para indicar que en física tenemos magnitudes que son escalares, como el tiempo, pero también tenemos magnitudes que son vectoriales, como las fuerzas. Entonces ese es un primer repaso que hay que hacer, que hay que tener en cuenta. Nosotros vamos a estar manejando magnitudes escalares, pero también magnitudes vectoriales. Lógicamente una magnitud vectorial pues cumple con todas las características de lo que ustedes estudian en vector, ¿cierto? Que tiene un vector, una norma, una dirección y un sentido, y como las fuerzas son magnitudes vectoriales, pues de alguna manera el sentido hacia donde se aplique la fuerza, pues tiene unas connotaciones importantes en el contexto. Por ejemplo, en esta situación nos están hablando de una fuerza que va de izquierda a derecha. Es decir, pudiéramos de alguna manera intuir que esta fuerza tiene una dirección positiva, ¿cierto? Luego nos hablan por aquí abajo de una fuerza del motor y también va de izquierda a derecha. Es decir, que tenemos por acá una segunda fuerza que también es positiva. Y el mismo enunciado nos presenta en esa gráfica una fuerza del río que va en sentido contrario a las dos primeras y tiene una dirección de derecha a izquierda. Podemos intuir entonces que esto es una fuerza negativa, ¿verdad? Cuando uno aborda vectores, y voy a hacer aquí una aclaración rápida, cuando ustedes estudiaron vectores, pues tenían algunas operaciones básicas con vectores, como son la suma, la resta y la multiplicación. Cuando uno habla de multiplicación, recordarán ustedes que se abordan producto punto, producto cruz, o producto escalar y producto vectorial, como lo quieran llamar, ¿cierto? Pero lo cierto es que si yo tengo, un segundo, para acá mejor. Lo cierto es que si yo tengo dos fuerzas, supongan que estas son dos fuerzas, voy a hacerlo mejor acá. Vale, tengo dos fuerzas que van en el mismo sentido, no importa si es hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda, pero si van en el mismo sentido, la misma orientación, ¿cierto? O siguen la misma orientación o sentido, de alguna manera esas dos fuerzas se van a sumar, ¿cierto? Si yo pidiera acá que encuentre la suma, lo que vamos a tener por acá es una característica vectorial que se llama, no sé si lo recuerdan, esto es el método del paralelogramo, donde la suma de esos dos vectores, pues lo que me da es la diagonal del paralelogramo, si yo lograra aquí construir la del paralelo de A, que sería por acá, y el paralelo de B, que estaría por acá, ¿cierto? Pero si yo modifico de alguna manera, modificamos de alguna manera las bases del vector B, como lo estoy haciendo acá. Vamos a ir por acá. Bien, estas dos fuerzas, A y B, en este caso pues son vectores, pero pudiese ser, lo pudiéramos representar o entender también como fuerzas. Lo que hay que hacer allí entonces es una resta, ¿cierto? ¿Cómo sería la resta de A y B? Pero bueno, más allá de eso, lo que nosotros tenemos acá son dos fuerzas que van en el mismo sentido y una fuerza que va en sentido contrario. Por lo tanto, si uno tiene en cuenta esa información, se esperaría que el velero se mueva a la derecha porque, y esto es una pregunta con un nivel argumentativo, es decir, te están diciendo ya la respuesta, hacia dónde va a ir el velero, nos dicen que va hacia la derecha, y lo que tienes que presentar aquí entonces es un argumento. Obviamente, detrás de esta situación hay un concepto en física
y específicamente en vectores, que es el concepto de fuerza neta. Entonces, si yo hallo la fuerza neta acá, noten esto, vamos a llamarlo, esto sería la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Estas dos fuerzas son positivas y la fuerza 3 es negativa, ¿verdad? Y esto tendría que ser igual, es decir, la sumatoria de estas fuerzas tendrían que ser igual por la segunda ley de Newton a la masa por la aceleración del objeto que estamos estudiando. Pero finalmente, si nos concentramos en esta primera análisis de lo que es la fuerza neta, pues vamos a encontrar que aquí tenemos 20 más 30 da 50 newton, menos 40, en últimas tendríamos una fuerza de 10 newton que va hacia la derecha, ¿cierto? Pero este análisis de alguna manera no es interesante porque es que aquí ya nos están afirmando que el bote va a la derecha, ¿vale? Esto sería un argumento matemático, si lo quieren ver, para de alguna manera comprobar eso que ya nos están afirmando. Entonces, bueno, perdón, era aquí donde me informaban que va hacia la derecha, porque esto tiene que ver con ya la opción de la primera respuesta, ¿no? Pero bueno, vamos a borrar esto y ya no pasa nada. Bueno, allí me gustaría escucharlos. ¿En cuál creen ustedes que sea la opción y por qué? No sé si alguien quiere participar. Profe, acá mis alumnos y yo opinamos que es la C. No, aquí la institución FUDESA dice que es la D. Es la D. Yo Ok. personalmente, del colegio Albert Einstein, pienso que es la C. Ok. Entonces tenemos opciones de C y D. Chévere que nos escriban también por el chat para ver, a ver, que ahí está interesante que hay dos posturas. Nosotros en FUDESA estamos de acuerdo. Por acá nos escriben que la C, Jorman, Julián, Yureani, Yoser, todos opinan que la C. Solo uno dijo que era la D. Solo uno ha dicho que es la D. Pedro, Jesús, esto se activó, se está moviendo este chat con la C en mayoría. Que el profe Juan nos ayude, profe, Vale. a poder ver cuál es la respuesta correcta. Bien, aquí hay un dato interesante y es que como tenemos todo el tiempo que querramos, podemos hacer análisis de por qué algunas respuestas no lo son y por qué, o sea, más allá de saber cuál es la respuesta correcta, miremos por qué las demás no lo son, ¿vale? Entonces voy a empezar por la más sencilla. Esto que yo acabo de hacer aquí donde concluimos que hay una fuerza resultante de 10 newton hacia la derecha, pues ya nos está demostrando que de alguna manera la fuerza no se cancela. Entonces esto no sería, ¿vale? Porque si se cancelaran, pues la sumatoria de las tres fuerzas me diera 0 y en este caso no lo es. Bien, la fuerza del motor por sí sola es capaz de mover el bote hacia la derecha sin importar las demás fuerzas. Sabemos en dinámica que como son fuerzas de contacto, estas fuerzas de contacto, el comportamiento de ellas van a definir el movimiento de una partícula. Por lo tanto, decir que las demás no importan, pues también es un argumento no válido. Hay dos fuerzas que van hacia la derecha, mientras que solamente una fuerza va hacia la izquierda. Esto no me garantiza que el bote vaya a la derecha, porque yo puedo tener dos fuerzas que vayan a la derecha, ¿cierto? Cualesquiera, y puedo tener una fuerza mucho más grande que vaya a la izquierda, en cuyo caso, pues la fuerza resultante sería una fuerza negativa, es decir, con dirección a la izquierda. Así que ese argumento no es un argumento completo. Sin embargo, la C, que sí es la respuesta, pues resume un poco el análisis que yo hacía acá, haciendo cada una de las fuerzas, ¿cierto? La magnitud de la fuerza del viento más la magnitud de la fuerza del motor, pues es mayor que la magnitud de la fuerza del río. Entonces, esto que hicimos acá es un poco lo que se expresa en la C. Y ese sería el argumento más pertinente para poder llegar a una conclusión. No sé si hay alguna inquietud, alguna duda. Tenemos una mano levantada del estudiante Breiner Elian. No sé si de pronto quiera participar Breiner.
Vale, gracias, Ibrahim. Nada, bueno, entonces vamos a continuar. Bien, tenemos otro contexto, otra pregunta que está en el contexto de lo que es la física mecánica, de la mecánica clásica, y tiene que ver con un movimiento que ustedes estudian en el estudio de la cinemática. Recuerden que en cinemática ustedes estudian, pues, la cinemática es el componente de la física que estudia las características de los diferentes movimientos. Y entonces allí recordarán un poco cuando estaban en 10º grado que estudiaron el movimiento rectilíneo uniforme. Voy a escribirlo por acá. Movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, que es el contexto de la pregunta que vamos a observar acá. Movimiento parabólico, que involucra el movimiento semiparabólico y el movimiento circular. ¿Sí? Normalmente esos son los movimientos que estudiamos nosotros desde cinemática. Bueno, esta pregunta tiene que ver entonces con caída libre, que es uno de los componentes de cinemática. Antes de mirar la pregunta, quisiera hacer algunas reflexiones rápido de cinemática. ¿Cómo quitamos esto? No sé cómo quitar. Ok, ya. Vale. Recuerden que caída libre, pues, si vamos un poquito a la historia, encontramos a Galileo Galilei cuando trataba de demostrar en la torre de Pisa, que es la torre que se dibuja ahí en el simulador, digamos un poco el estudio sobre lo que era en sus inicios el efecto de la gravedad, pero también lo que después Newton sustenta y se conoce como el principio de inercia, que inicialmente no fue propuesto por Newton, sino que fue propuesto por Galileo Galilei. Y uno pudiese tener aquí algunas preguntas, ¿cierto? En física es importante que ustedes reconozcan que las situaciones problemas se mueven en dos contextos. Hay un contexto que es ideal, donde casi todo funciona muy bien, y hay un contexto que es real, donde las condiciones del ambiente pudiesen afectar los análisis de los procesos de los fenómenos naturales, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería un fenómeno o más bien un contexto ideal? Suponer que en el momento de que las esferas caen, el aire no genera ningún rozamiento o fuerza de rozamiento con la esfera. Eso sería un contexto ideal. Es decir, no reconocer que hay una variable externa, como lo es el rozamiento con el aire cuando ella va cayendo. Y el contexto ideal es cuando hablamos en contextos al vacío, por ejemplo. Entonces, normalmente cuando ustedes tienen situaciones en física y les dice la situación problema, desprecie el rozamiento con el suelo, desprecie el rozamiento de la montaña rusa, desprecie el rozamiento con el aire. Esto ya nos está dando una indicación de que estamos abordando situaciones en contextos ideales, ¿cierto? Bien. Entonces uno pudiese tener aquí una simulación rápida. Aquí podemos, yo les voy a ir compartiendo el link si les interesa estos simuladores. Pero por ejemplo, tengo aquí una primera esfera de cristal. Este menú verde modifica las condiciones de esta primera esfera, ¿vale? Entonces podemos tener una esfera de aluminio, una esfera de oro. Aquí me va saliendo la masa, aquí me va saliendo la fuerza que ella genera, y este menú naranja modifica los componentes de la otra esfera que tenemos acá, ¿vale? Aquí se va a ir graficando la gráfica altura-tiempo, y aquí vamos a tener la gráfica velocidad-tiempo. En la parte de abajo tenemos la información detallada para la esfera 1 y la información detallada para la esfera 2. ¿Qué información nos detalla en cada esfera? La altura, el tiempo de caída y la velocidad final, o la velocidad de impacto de la esfera, ¿cierto? En este primer menú lo que tenemos es el coeficiente de rozamiento con el aire, que nosotros pudiéramos
pudiéramos tener, ¿vale? Entonces aquí tengo un contexto ideal, pero aquí un contexto real donde el aire afecta de alguna manera, o más bien ese rozamiento afecta la caída, ¿no? Y aquí puedo modificar la altura. Puedo modificar la altura para hacer algunos estudios. Bueno, si nosotros no tenemos en cuenta el rozamiento con el aire de estas dos esferas y mantenemos las mismas condiciones de las dos esferas, es decir, si coloco un radio de 0,30 en la una y 0,30 en la otra, es decir, estoy manteniendo las condiciones, están a la misma altura y van a caer, se van a soltar, es decir, que la velocidad inicial es cero. Entonces, manteniendo esas mismas condiciones, uno puede observar que los valores finales de ambas esferas son los mismos. Entonces, noten cuál fue el tiempo de caída de la esfera 1 y noten cuál fue la velocidad final con la que impacta la esfera en el suelo, ¿cierto? Esto sucede cuando despreciamos el rozamiento con el aire, es decir, cuando hablamos de elementos al vacío. Entonces se concluye que cuando hay elementos o fenómenos de caída libre en el vacío, las condiciones si se mantienen las condiciones iniciales iguales de estos dos objetos, pues las condiciones finales también lo serán, ¿cierto? Pero basta con que nosotros hablemos aquí, por ejemplo, aumentemos aquí el rozamiento con el aire, coloquemos ahí un ROC, ahí lo muestra de 1,20 kilogramos sobre metros cúbicos, y si quieren, voy a hacer primero lo siguiente. Vamos a cambiar una cualquiera que no sea oro. La masa del oro de esta esfera, que tiene este radio, es de 2.442 kilogramos. Y otra esfera idéntica con el mismo radio, pero en otro material, en este caso es aluminio, tiene 305,36 kilogramos. De alguna manera podemos observar que el peso de la esfera de oro es mayor que el peso de la esfera de aluminio. Nosotros pudiéramos preguntarnos aquí si al lanzar estas dos esferas que tienen el mismo radio pero diferente material, ¿quién llega primero? No sé si alguien me quiere ayudar. ¿La esfera de oro o la esfera de aluminio y por qué? Personalmente creo que la esfera de oro, si tenemos en cuenta el rozamiento del aire. Ok, si tenemos en cuenta el rozamiento del aire, va a llegar primero la del oro. Pero en este contexto no vamos a tener en cuenta el rozamiento con el aire. Entonces, ¿quién va a llegar primero? Yo En creo ese que ambas caso, llegan al mismo tiempo. Ambas llegan al mismo tiempo, ¿cierto? disculpe la No, interrupción. tranquilo. Noten que las condiciones finales de ambas esferas, aun cuando tienen masa y peso diferente, lo paga uno 900.000 pesos. hay un micrófono abierto, creo. El 15%, por toco. Que funcione y descuento. Vale, gracias. Llegaron al mismo tiempo, ¿cierto? Pero ahora mantengamos las mismas condiciones iniciales, es decir, de radio y altura, pero miremos qué pasa cuando tenemos en cuenta en un contexto real, es decir, donde el aire se afectara la caída del objeto. Entonces, vale. Si ustedes revisan un poco los valores finales, voy a volver acá. Aquí como no me está tomando solamente dos decimales, un decimal del tiempo, pareciera ser que el tiempo es igual, ¿cierto? Pero noten la velocidad final. La velocidad final de la esfera de aluminio es menor que la velocidad final con la que llega la esfera de oro. Vamos a modificar un poco. Puede ser esta, que tiene una masa muy pequeña, para ver si con este material podemos observar la conclusión que quiero que lleguemos. Vale, esta fue mucho más visible, ¿cierto? Entonces, eso que nos decían, que
en caída libre siempre se cumplen las condiciones de que dos objetos llegan al mismo tiempo, si se sueltan a la misma altura y con la misma velocidad inicial. Es cierto solo si despreciamos el rozamiento con el aire, pero si se tienen en cuenta variables externas, esto no va a suceder, ¿cierto? Ya lo vieron acá, donde sí estamos teniendo en cuenta digamos, un contexto real. De hecho, las gráficas se están dibujando también bastante diferente. Entonces, bueno, volviendo a esto, dice que dos esferas idénticas, parecidas a las que teníamos allá, ¿cierto?, que se lanzan simultáneamente verticalmente hacia arriba con una mayor velocidad con mayor velocidad que la otra, como se esquematiza en el dibujo. Entonces tenemos dos esferas, B1, B2, y la pregunta es, en el momento de determinar la altura máxima, ¿se espera o es de esperarse que la esfera 2 tenga mayor altura, la esfera 1 tenga mayor altura, ambas esferas tienen la misma altura y la esfera 1 tiene el doble de la altura de la esfera 2? Bueno, primera pregunta, ¿cuál tiene más velocidad inicial? ¿La 1 o la 2? Según la gráfica, La yo dos. Según la gráfica, ¿qué? Perdón. interpreto que la 1. La 1. Y bueno, la 1. ¿Todos están de acuerdo? Vamos a ver nuevamente, aquí se está activando el chat. Jesús Mota dice que la 1, Nicola Ávila también que la 1, Andrés Ortiz dice que la C, opción C, Nicola Ávila, opción C, José Julizán, la C, Maya José Huitrago, la C, pero me están poniendo acá versión 1, 1, vector 1, 1, 1, la esfera 1 va a tener mayor altura. Rafael Lemus coloca la B. La mayoría ponen 1, que supongo yo que es la opción B, Juan Pablo, donde está la esfera 1, pero en la D también hablan de la esfera 1, entonces allí. Vale. Dos sugerencias. Primero nos están diciendo que ambas esferas son idénticas. Eso quiere decir que sus características son semejantes, es decir, tienen la misma masa, tienen el mismo radio y por tanto son del mismo material, cual no nos interesa. Pero al decirnos que son idénticas, cumplen con todos, digamos, sus criterios morfológicos, ¿vale? Ahora, la segunda información importante es la de la velocidad. La norma del vector, que en otras cosas es la longitud, que se resume en términos concretos en un valor de la variable que se está midiendo. Es decir, uno pudiese concluir rápidamente que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, solo por el hecho de que la norma o la magnitud del vector 1 es mayor que la magnitud o la norma del vector 2. Entonces, el vector o la característica del vector ya me está diciendo, de alguna manera, cuál es la que tiene mayor velocidad, ¿cierto? Porque fíjate que en el enunciado no me están diciendo cuál tiene mayor velocidad, solamente me están diciendo que hay una que tiene más velocidad que la otra y que eso depende del esquema que me están presentando. Y ahí es cuando los estudiantes deben tener la capacidad de saber leer. Y saber leer es concluir cosas como estas, ¿vale? Que de acuerdo con el gráfico yo puedo concluir que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Teniendo en cuenta eso, es importante que reconozcamos un tercer elemento que no está en el esquema, pero que podemos inferir. Y tener inferencia del texto también es saber leer, ¿cierto? ¿Qué podemos inferir? Por ejemplo, que en ningún lado nos están diciendo que la velocidad es el doble de una comparada con la otra. Por lo tanto, como la velocidad no es el doble de una comparada con la otra, yo no puedo afirmar que la altura entonces de una vaya a ser el doble que la altura de la otra, ¿vale? Yo no puedo afirmar eso. Ahora, si esta tiene más velocidad inicial, pues va a lograr mayor alcance que esta que tiene menos velocidad inicial. Porque, entre otras cosas, ahí pues, tenemos la
aceleración de la gravedad que en este movimiento va de alguna manera en contra al movimiento que llevan las esferas. Eso hace que estas dos esferas vayan disminuyendo su velocidad, ¿cierto? Vayan disminuyendo su velocidad hasta que en la altura máxima su velocidad es cero y por principio de inercia, pero también por efectos de la gravedad, ella va a regresar hacia el piso de alguna manera, ¿cierto? Entonces, ¿la esfera 2 obtiene mayor altura? No. ¿Ambas esferas obtienen la misma altura? Tampoco. La única condición para que esto pase es que las velocidades iniciales sean iguales y este no es el caso, ¿cierto? Si las esferas son idénticas y las velocidades iniciales son iguales, ambas esferas van a lograr la misma altura, si no, no lo van a hacer. Y la única que tiene un argumento fuerte para poder concluir en función de esta situación problema, que la respuesta es ella, ¿no? No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Bueno, ¿Todo bien? pregunta no, Vamos a- profe, pero no todos habían acertado de pronto y eso puede pasar, ¿no, profe? Pero ya con las indicaciones y explicaciones que usted nos está dando, pues es una manera de ir de pronto identificando cuál es la más acertada. Claro que sí. Y noten que este tipo de preguntas, más allá de recordar que era eso de caída libre y cuáles son las ecuaciones del movimiento de caída libre, lo que tenemos que saber es leer. Y finalmente esta prueba, si uno sabe leer, esta prueba y cualquier pregunta de la prueba va a ser bastante sencilla en el momento de analizarla. Obviamente hay unos conceptos que hay que tener, en los que hay que tener claridad, pero aquí memorizar fórmulas no sirve para nada en esta prueba. Servirá para resolver un examen, en el mejor caso, pero más allá de memorizar las fórmulas que tenemos en física, que modelan las situaciones físicas, es saber aplicar la fórmula y entender eso para qué me sirve, ¿cierto? Ahora, aquí hago un paréntesis. Si ustedes necesitan o llegan a necesitar alguna ecuación en una pregunta de saber 11, el mismo enunciado se la va a decir, pero en lenguaje coloquial. Y lo que debe hacer el estudiante es trasladar eso que está en lenguaje coloquial al lenguaje matemático para poder determinar un símbolo que me represente de alguna manera eso que me están diciendo en el texto. Entonces, en últimas, ustedes no necesitan ecuaciones acá. Y si las van a usar, la misma pregunta les va a decir de forma muy coloquial cuál es la ecuación que ustedes requieren, ¿vale? Voy a avanzar. Bien, esta tiene el mismo contexto, pero la pregunta es diferente. Entonces, al lograr la altura máxima, el vector que representa la aceleración, que es una de las magnitudes vectoriales que estudiamos acá, de las dos esferas se muestra de forma correcta en. Esto nos lleva a pensar en lo siguiente, y es que la pregunta de la explicación natural, ¿no? ¿Quién acelera un objeto en el aire? No sé si alguno me pueda responder. No importa si el objeto va subiendo, si el objeto va bajando, si el objeto va con un movimiento parabólico, ¿quién lo acelera? Juan, Pero yo creo disculpa que te porque la... voy a porque la- interrumpirte un momento. Miguel va a dar un aporte, pero Juan, quisiera darte aquí una apreciación en el chat. El profesor la explicación de la respuesta. Y en relación a lo que estás preguntando ahora, nos están respondiendo que la gravedad. Vale, qué pena, Karen, se cortó el audio y no entendí qué era lo que me decía de un profe. Tenemos por acá en el chat el profesor Cristian, que está con el grupo de estudiantes en sala, que si podías repetir la explicación de la respuesta anterior. ¿Está? Profesor Cristian, si gusta, nos abre el audio y nos dice si esta es la explicación que necesitan que repitamos, por favor.
Sí, que sí esa, Juan. Vale, entonces voy a hacer lo siguiente. Gracias. Vamos a eliminar todo esto y volvemos. Bien, primera cuestión de la pregunta. Tenemos dos esferas idénticas. Eso nos da a entender que digamos que el esquema morfológico de las esferas, tanto en su masa como en su material y sus condiciones morfológicas, pues son las mismas, ¿cierto? Entonces podemos decir que tenemos dos esferas semejantes o idénticas, como lo dice la pregunta. Ahora, segundo elemento. Dicen que una va con mayor velocidad de la otra. Teniendo en cuenta la norma de los vectores, podemos concluir, por ser la norma del vector 1 más grande que o tener mayor longitud que la del vector 2, uno puede concluir que la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Es decir, esta esfera arranca con más velocidad que la esfera 2. Y un tercer elemento que les contaba un poco en el análisis de la pregunta es que lógicamente, como ellas van en contra de la aceleración de la gravedad, a medida que ellas van subiendo, su velocidad va disminuyendo, hasta que pues, logran en la altura máxima tener una velocidad final de cero, ¿no? De alguna manera. Entonces tenemos aquí una velocidad que va variando, pero va variando de forma negativa. Es decir, la velocidad va disminuyendo. Y pues en el momento de observar las opciones, pues uno concluye de alguna manera que como la esfera 1 tiene mayor velocidad que la esfera 2, pues la esfera 1 va a lograr más altura que la esfera 2. Y la única opción que expresa eso es la opción B, ¿no? Pero si miramos las condiciones que nos presentan en las otras opciones, la A sería falsa porque B2 o la esfera 2 tiene menor velocidad que la esfera 1, por lo tanto no va a lograr más altura. La C también es falsa porque la única condición, además de ser idénticas, para que ellas logren la misma altura es que las velocidades iniciales sean iguales. Pero esto no se está cumpliendo es esto. Así que no podemos concluir que sus alturas sean iguales al lograr su altura máxima, ¿cierto? Y tampoco hay elementos que justifiquen o que me garanticen que la esfera 1 va a obtener el doble de la altura de la esfera 2, porque tendríamos que tener otras variables externas y, por ejemplo, una de las condiciones que me pudiesen llevar a tener esto es que la velocidad de la esfera 1 pudiese ser el doble, pero esto tampoco me lo va a garantizar, ¿verdad? Entonces, no hay evidencia suficiente que me garantice que la opción D es una opción válida. Y lo único que yo tengo como evidencia suficiente es que como la esfera 1 tiene mayor velocidad que la esfera 2, la altura de la esfera 1 va a ser mayor que la altura en la esfera 2. No sé si con esta nueva explicación quedó claro o siguen habiendo alguna... Sí, profe Juan, el ingeniero nos escribe que sí, señor, muchas gracias, que ya los estudiantes han entendido. Bien. Gracias a ustedes. Y bueno, volviendo aquí al contexto. Decíamos entonces que, y aquí quiero hacer una aclaración, la gravedad, que es una constante, su valor es aproximadamente 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿vale? Metros sobre segundos al cuadrado son unidades de qué variable o de qué magnitud física. De velocidad, No, recuerden que la velocidad podemos medirla en metros sobre segundos o en kilómetros por hora en nuestro sistema, pero aceleración, no perdón. de aceleración, ¿cierto? Esto son unidades de aceleración.
Esto me lleva a pensar entonces que la gravedad como constante es una aceleración. A veces nosotros escuchamos o leemos en algunos textos la fuerza de gravedad. Si la gravedad fuera una fuerza, entonces su magnitud fuera 9.8 newton o Gina, ¿cierto? Pero esas no son las unidades. Ahora, si existe una fuerza de atracción gravitacional, que es un poco por la propuesta teórica por la que fue conocido Newton, ¿cierto? Pero hablar de fuerza de atracción gravitacional, que esto depende de la constante gravitacional, la masa de un planeta o de una partícula, la masa del otro planeta y la distancia que hay entre esos dos planetas. Esto sí es una fuerza y es una de las teorías fundamentales que tiene toda la propuesta teórica de Isaac Newton, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos referimos a la gravedad como constante, como magnitud, de alguna manera, es importante que utilicemos en el lenguaje que la gravedad, como gravedad, es una aceleración, no es una fuerza, ¿no? En ese sentido, entonces, quien acelera un objeto en el aire es la gravedad. Y no importa qué condiciones tengan los objetos, pueden ser pesados, no pesados, grandes o pequeños, como la gravedad es una constante, pues la aceleración del objeto en el aire va a ser constante y está definido por la constante de gravedad. Si este objeto lo acelera en el aire la gravedad, pero este objeto también lo está acelerando la gravedad y estos son constantes, es decir, que son iguales ambas aceleraciones, ¿cierto? Uno pudiese decir, aquí hay una aceleración 1 y aquí hay una aceleración 2, pero como estamos hablando de un solo concepto, que es el concepto de aceleración de la gravedad, pues yo puedo decir que G1 es igual a G2, y ya, y finalmente lo que estoy diciendo es que ambas esferas dependen o tienen la misma aceleración. Si estas dos cosas son iguales, entonces, ¿cómo son los vectores que representan esa aceleración? Pues yo creo que porque el vector 1 se ve más grande y por tanto es una velocidad mayor de aceleración. Profe Juan, en el chat nos han escrito ya varias alternativas de respuesta. Nos dicen en su mayoría Rafael Lemus que es la D, los chicos del colegio nos mencionan también que es la D, Nicola Ávila que es la D, Julián Díaz que es la D. Hay otra persona que nos dice que no tiene importancia, bueno, pregunta, ¿no tiene importancia la distancia recorrida? Hace esa pregunta, profe Juan. No, no tiene importancia porque la aceleración en este contexto es constante, ¿no? Aquí voy a hacer una aclaración rápida. ¿Cómo estamos de tiempo? Son las 3:47. Vale. Sí, señor. Voy a hacer una aclaración rápida para que ustedes lo noten. Bien, los dos movimientos iniciales con los que ustedes arrancan son estos, estudiando cinemática, ¿cierto? El movimiento uniforme y el movimiento variado. El movimiento uniforme tiene una característica fundamental y es que es un movimiento con velocidad constante. ¿Qué es uniforme? La velocidad. Son movimientos en una dimensión. Normalmente siempre se estudian como movimientos lineales, pero no siempre son lineales. Pero lo cierto es que tienen una característica fundamental, que la velocidad es constante. Y durante ese intervalo de tiempo en donde la velocidad es constante, entonces se obtiene que no existe aceleración, ¿vale? Es decir, que si yo tengo una partícula que se mueve de un punto a otro y lo está haciendo en un momento de tiempo, desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2, y se mueve desde un espacio 1 hasta un espacio 2, esto tenemos espacio-tiempo, y yo miro la relación que hay
entre el tiempo y el espacio, lo que voy a encontrar es la pendiente de esta función que en últimas me está representando es la velocidad. De ahí se concluye, ustedes en cálculo vieron la ecuación de pendiente cuando estudiaron funciones lineales, y entonces si yo hallo la pendiente de esto, pues sería x2 menos x1 sobre t2 menos t1. Finalmente esto es diferencial de espacio sobre diferencial de tiempo, y eso me está mostrando la pendiente, que en última es la velocidad. Y por eso, entonces ustedes estudiaron que la única ecuación que representa ese movimiento, llamado movimiento rectilíneo uniforme, es esta, ¿cierto? Donde no existe una aceleración en ese intervalo de tiempo que se da el movimiento. Luego estudiaron en el movimiento rectilíneo uniformemente variado que ¿qué es lo que varía o lo que cambia? Justamente es la velocidad. Entonces tengo un movimiento que se da con aceleración constante. Ya no va a ser nula, sino aceleración constante. Pero la aceleración puede ser constante positiva o constante negativa. Si la aceleración es constante positiva, la velocidad aumenta. Si la aceleración es constante negativa, la velocidad disminuye. En todo caso, lo que vamos a tener es una variación de la velocidad. Por eso el movimiento se llama variado. Pero ¿quién varía? La velocidad en este movimiento. Y eso pues se da en un intervalo de tiempo, ¿cierto? Un intervalo de tiempo. Entonces aquí tenemos una nueva variable que es la aceleración. Si uno mira el análisis un poco gráfico rápido de este movimiento, entonces lo mismo, un movimiento en el cual está variando la velocidad. Tenemos aquí un tiempo inicial, un tiempo final, con una velocidad inicial y una velocidad final. Y lo mismo, ¿no? Si hallamos la pendiente de esta función lineal, pues lo que vamos a tener es que esto va a ser velocidad final menos velocidad inicial sobre pues un diferencial de tiempo, ¿no? Porque finalmente lo que tengo aquí es el diferencial de tiempo. Entiéndase diferencial de tiempo como la resta entre un momento final y un momento inicial de esa variable. De aquí uno concluye, por ejemplo, que esa variación, que entre otras cosas esto lo que representa es un concepto de derivada, ¿no? No me voy a meter allí, es el concepto que ustedes estudian en cálculo diferencial y en matemáticas de 11, ¿no? Cuando ven la derivada, pues no sé si ya llegaron a este punto o si todavía no han llegado, pero es un concepto que van a estudiar en 11 grados. Pero finalmente lo que tengo aquí es la aceleración. Y si uno manipula esta ecuación, pues lo que va a tener finalmente es que la velocidad final va a ser igual a la aceleración por tiempo más la velocidad inicial. Esto es una de las ecuaciones que ustedes utilizan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Estas dos ecuaciones, las otras ecuaciones que no las voy a resumir aquí por cuestiones de tiempo, pero esos dos movimientos son los que se convierten luego en las ecuaciones del movimiento de caída libre. Entonces noten, esta ecuación, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo, que resulta de este análisis, ¿cierto? Del movimiento rectilíneo uniforme. Basta con que ustedes en caída libre recuerden que quien acelera una partícula es la gravedad. Así que si yo hago esa modificación, pues voy a tener esto, en caída libre, ¿cierto? Que son más ecuaciones. No son más ecuaciones. Simplemente que en caída libre, quien acelera una partícula es la gravedad, pero el movimiento sigue siendo un movimiento acelerado, un movimiento variado, en cuyo caso, pues la aceleración es constante. Así que aquí no depende de esa distancia o no. Finalmente, la aceleración de la gravedad es una constante, y como es una constante, no importa si recorra poco o mucho, siempre va a tener el mismo valor, que en este caso es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Como va a tener el mismo valor, pues
el vector que representa la aceleración de una esfera y el vector que representa la aceleración de la otra esfera, al ser la misma aceleración, pues tienen que ser la misma magnitud vectorial. Y la única opción que se muestra acá, que tiene igual magnitud los vectores, tanto en la esfera 1 como en la esfera 2, es la opción D. Noten que aquí la magnitud es diferente, aquí también y aquí también. No sé si esta pregunta está clara o hay alguna inquietud. Por aquí tenemos el usuario del Colegio de los Próferes que está súper seguro que es la D. Vale. Yo digo que es la A. Por allí dicen No, que la justamente la opción es la D, ¿no? Ninguna de estas opciones, por lo que acabo de decir. Bien, la opción correcta es la D, ¿no? Al ser, repito, tener la misma aceleración, ambos elementos, que es la aceleración de la gravedad, al ser constante, pues los vectores deben ser constantes y deben mostrar esta particularidad, ¿no? Bien, no sé si podamos continuar. Yo creo que sí podemos continuar, profe, con la siguiente pregunta. Vale. Profe, mientras de pronto se hace la pregunta, no sé, profe Karen, acá una pequeña pausa. Sería chévere poder tener ahorita un registro de las personas que estén conectadas. Entonces, no sé si podemos hacer en este momento una breve activación de cámaras aquí en algo de cuestión de un minuto, profe Juan, para poder tener un registro de las personas que están conectadas en este momento y bueno, poderlo también compartir en nuestras redes. Claro que sí, llegó la hora de la pausa activa, entonces la pausa activa va a ser precisamente activar nuestras cámaras, poner esa imagen y esa sonrisa de mejor actitud para tomar el primer registro de nuestra actividad Saber 11 en detalle, tercera versión. Por acá yo estoy viendo a Miguel Ángel, ¿cómo estás? Creo que ya hay más que están abriendo sus cámaras. Profe Juan También nos permite ahorita sin compartir para los poder que están desde el colegio que nos activen por allí la cámara que tienen disponible y nos muestren a todo el grupo y que pueda salir en todo el grupo también la imagen. Hay una madre de familia que nos está acompañando con el hijo. La madre de Kelly. Excelente, excelente. Esto se vuelve un plan familiar entonces, qué bien. Se vuelve el plan de las tardes ahora. Qué chévere que acompañen a sus hijos. Muy valioso. Entonces, ¿les parece si hacemos nuestro registro fotográfico de este primer encuentro? Entonces, todos con la mejor actitud y seguimos conectados ahorita con el profe Juan Pablo. Entonces, vamos a hacer nuestro primer registro. Entonces, a la 1, a las 2 y a las 3. Y ya hacemos nuevamente otro. No sé si Lady nos acompaña y si no, ya lo estamos haciendo por acá. Vamos a hacer nuevamente y ya le damos espacio al profe Juan. Nuevamente 1, 2 y 3, que se vean los chicos. Qué bien. Listo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y profe Juan, podemos continuar entonces con esas preguntas y esos simuladores que nos ayudan tanto también a despejar esas inquietudes. Profe, de pronto, no sé si les comparte ahí como más adelante por el chat ellos a dónde pueden acceder de pronto o en qué espacios a esos simuladores también para que puedan despejar esas inquietudes que de pronto tienen en algunas oportunidades. Bien, claro que sí, Karen. Este simulador que estoy usando es de una plataforma de PET de la Universidad de Colorado. Dame un segundo y les comparto aquí el link. Son simulaciones gratuitas, se pueden descargar, pero también se pueden manejar en línea. No solamente hay simulaciones en física, también hay simulaciones en otras áreas. Las que yo estoy utilizando pues se encuentran acá en el menú de física, ¿vale?
Listo, Ya, muchas pues, gracias y nos comparte de pronto el link ahí sí, ya en el chat en algún momento. Gracias, profe. lo voy a enviar de una vez. Y dame un momento. Bien, ahí ya está el link. Bueno, esto tiene que ver con movimiento parabólico, que también es otro de los movimientos que ustedes abordan en la física mecánica. Pero voy a hacer aquí unas reflexiones rápidas de movimiento de proyectiles. El movimiento de proyectiles pues se caracteriza por tener una ecuación, una parábola, ¿cierto? Inversa o negativa. Espérame, vamos a disminuir un poquito la velocidad inicial para que podamos mirar el movimiento. Bueno, este movimiento, si nosotros comenzamos un movimiento desde una altura determinada a nivel horizontal, es decir, con un ángulo cero, lo que vamos a tener entonces es el famoso movimiento semiparabólico, ¿vale? Que en últimas pues es un movimiento que arranca desde la altura máxima del máximo ángulo que yo pueda tener en ese movimiento parabólico completo. Si nosotros lanzamos, hacemos un lanzamiento, vamos a tener acá, ok, desde la Tierra con un ángulo diferente a 0 o 180 grados, pues en realidad lo que vamos a tener pues es un movimiento parabólico, ¿cierto? Un movimiento parabólico, ok. El movimiento parabólico se caracteriza por varias cuestiones. Voy a irme acá un poco para que analicemos los vectores. Si ustedes observan acá, voy a colocarle a este movimiento que me coloque las componentes del vector de velocidad. Entonces, noten qué pasa. Voy a hacerlo lento. Noten qué pasa con los vectores de velocidad. Hay un vector que se mantiene horizontal y es un vector que no cambia o no modifica. Y hay un vector que está vertical, que inicialmente va disminuyendo en la medida que la esfera va subiendo, ¿cierto? Es un vector que va disminuyendo, en la altura máxima se vuelve cero y luego es un vector que va aumentando, ¿verdad? Esta parábola se ve un poco deforme porque estoy teniendo en cuenta el rozamiento con el aire, es decir, estoy trabajando sobre un contexto que pudiese ser real. Si yo quiero trabajar sobre un contexto que es ideal, donde el rozamiento con el aire no afecta el movimiento, se van a dar cuenta que la esfera seguramente va a tener un mayor alcance horizontal. Y no he cambiado ninguna condición, ¿cierto? Estoy manteniendo el mismo ángulo inicial, pero de lanzamiento, y estoy manteniendo la misma velocidad inicial. Entonces noten, manteniendo esas condiciones iniciales, si tengo en cuenta el rozamiento con el aire, el movimiento se va a ver afectado. Y si no tengo en cuenta el rozamiento con el aire, pues el movimiento va a ser un movimiento armónico, como tradicionalmente nos lo han mostrado en el aula de clase. Casi siempre nos muestran el movimiento que es armónico, que es simétrico, es decir, donde el rozamiento con el aire no afecta, ¿cierto? Bueno, pero vamos a trabajar aquí en un contexto ideal entonces. Finalmente, observen que hay un vector horizontal que se mantiene y un vector vertical que no está, que está variando, ¿cierto? Si yo le digo al simulador que me grafique los vectores de aceleración, se van a dar cuenta que ese vector de aceleración siempre va a tener una dirección verticalmente hacia abajo y no importa si yo cambio el parámetro o cambio el ángulo, el vector se va a dibujar siempre verticalmente hacia abajo. Y noten que la longitud de este vector es la misma longitud que estaba acá. De alguna manera lo que está representando ese vector
es la aceleración de la gravedad, que es quien acelera el objeto en el aire, ¿cierto? Es decir, en última lo que tengo aquí es el vector de gravedad, que es un vector que se mantiene constante, dado que el movimiento es un movimiento con velocidad variable. Yo quisiera hacer un análisis acá de lo siguiente. Vamos a pedirle que nos dibuje. Vale, voy a tomar un pantallazo de esto y vamos a hacer lo siguiente. Simplemente quiero tener aquí algunas condiciones del esquema para que repasemos rápidamente qué pasa con este movimiento parabólico. ¿Y por qué no es un movimiento pues diferente, que tiene unas ecuaciones diferentes, qué sé yo? Pero noten, el movimiento parabólico tiene una característica que podemos encontrar una altura máxima en el movimiento, ¿cierto? Un Ymax. Podemos encontrar una distancia máxima. Podemos encontrar o podemos observar que este vector, que es el vector componente Y, ¿sí? Lo que yo tengo allí finalmente es lo siguiente: una velocidad inicial, ¿cierto? Una velocidad de lanzamiento, pero esos vectores, perdón, o ese vector de velocidad inicial, pues tiene una componente en Y, que es este vector, ¿cierto?, que dibujamos acá, y tiene una componente en X. ¿Qué es este vector que va acá? ¿Vale? Este vector de componente en X, se dieron cuenta que siempre se mantiene constante. Es decir, este vector durante todo el movimiento siempre va a ser el mismo vector. A nivel horizontal, miramos entonces que la velocidad en X es constante. Esto ya nos está diciendo que está cumpliendo con unas características que son las del movimiento rectilíneo uniforme. Sin embargo, cuando analizamos el vector que está en la parte vertical, que es la componente Y, vemos que mientras él va logrando la altura máxima, este vector BY es un vector que va disminuyendo, ¿cierto? Aquí era grande y a medida que va subiendo es un vector que va disminuyendo. Y va disminuyendo justamente porque va en contra de la aceleración de la gravedad. Así que este vector en la altura máxima se vuelve cero. Y luego de pasar la altura máxima, el vector nuevamente empieza a aumentar. En últimas tenemos que el vector de la componente Y es un vector variado, ¿cierto? Que en algún momento disminuye, en otro momento aumenta, pero lo cierto es que durante todo el trayecto es variado. Por lo tanto, lo que se cumple en la componente vertical son las condiciones del movimiento acelerado, y lo que se cumple en la componente horizontal son las condiciones del movimiento uniforme. En últimas, el movimiento parabólico no es más que un movimiento en dos dimensiones que se interpreta a partir de las características del movimiento uniforme y del movimiento variable. Por eso, las ecuaciones que se utilizan en este movimiento, pues no son más que las mismas ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado y el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Otra condición que tiene este movimiento, vamos a hacerlo acá, es que si bien tienen unos alcances horizontal y una altura, ¿cierto? Yo puedo mirar acá con este simulador cuánto es la altura máxima, cuánto es la distancia recorrida a nivel horizontal allí y en qué tiempo se ha dado. Entonces yo puedo ubicarme por acá en este momento del movimiento y voy analizando esas cosas, ¿cierto? Pero una cosa bastante interesante, que de hecho ha sido una pregunta muy reiterativa en el Saber 11, tiene que ver con las condiciones de complementariedad. Es decir, voy a mantener la misma velocidad inicial y vamos a hacer el lanzamiento a 30 grados. Pues vamos a colocar por acá 30 grados y hago el lanzamiento.
Un lanzamiento que no tiene en cuenta la resistencia con el aire y logra un alcance horizontal más o menos de 17,4 metros, ¿vale? ¿Qué pasa si yo ubico un lanzamiento a 60 grados? ¿Va a llegar más lejos o más cerca o igual que el primer lanzamiento? No sé quién me ayuda a responder. Recuerden que el primero fue a 30 grados, ¿no? Y este que voy a hacer es a 60. ¿Creen ustedes que llega más lejos, va a tener una distancia horizontal mayor, una distancia horizontal menor o igual al primer lanzamiento? Si no estoy mal, se supone que tendría una distancia mayor si tienen la misma velocidad. Vale, sí tiene la misma velocidad. Una ¿Quién más nos distancia ayuda? Vale, pues vamos a comprobar esto. ¿De dónde llegó? Al mismo punto, ¿cierto? Vamos a borrar esto y ahora hagamos un lanzamiento de 40. Bueno, hagámoslo más bajo. A ver, este de 25. Y ahora voy a hacer un lanzamiento de 65. ¿Va a llegar más lejos o más cerca? Yo creo que 40 alcanza su máxima. No, el primero fue de 25. Ahora vamos a hacer uno con 65 grados. ¿Va a llegar más lejos o más cerca? ¿Qué dicen nuestros estudiantes? Va a llegar más cerca, o sea, Dicen va a que- menos distancia. Bueno, ¿Cómo? profe, acá ¿Lejos? Nicole dice que más lejos, Más lejos. Julián dice que igual, Ok. Más lejos. y Bien. bueno, no sé. Ya Más hicimos la lejos. simulación y llegó igual, ¿cierto? Entonces, voy a hacer aquí una reflexión rápida que casi siempre se nos pasa cuando estudiamos el movimiento parabólico y es una característica bastante importante. Si el rozamiento con el aire no se tiene en cuenta y yo tengo dos lanzamientos con la misma característica inicial, bueno, aquí me quedó un poco mal dibujado, ¿cierto? Pero si yo mantengo la misma velocidad inicial en el lanzamiento 1 y en el lanzamiento 2, ¿cierto? Y el ángulo del lanzamiento 1 sumado con el ángulo del lanzamiento 2 me dan lo siguiente. La primera simulación, o bueno, la simulación que hicimos ahora mismo, tenía en el primer lanzamiento y en el segundo la misma velocidad, ¿cierto? Pero el ángulo del primer lanzamiento fue de 25 grados y el ángulo del segundo lanzamiento fue de 65 grados. En el anterior, la velocidad se mantuvo igual y el lanzamiento 1 fue con 30 y el lanzamiento 2 fue con 60. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo sumo esto? Y si yo sumo esto, ¿cuánto nos da? ¿25 más 65? ¿Ninguno? Es igual a 90, 25 más 65. Y aquí también 90, ¿cierto? Cuando dos ángulos se suman y me dan 90 grados, ¿cómo se llaman esos ángulos? Ángulos complementarios. El movimiento parabólico tiene esa connotación. Si los ángulos son complementarios y las condiciones iniciales se mantienen y desconocemos el rozamiento con el aire, entonces la distancia horizontal va a ser la misma. Hagamos otro ejemplo fácil. Uno de 38, un lanzamiento de 38. Si yo quiero que
la esfera llegue al mismo punto, ¿cuánto debería tener el otro ángulo en el segundo lanzamiento? Profe, 42. 42. Eso me da 80. 52. 52. ¿Cierto? Entonces, sigo teniendo las mismas condiciones iniciales, no tengo en cuenta el rozamiento y voy a tener certeza de que si lo lanzo con 52 grados, como son ángulos complementarios, la distancia horizontal va a ser la misma. ¿Vale? Esto es una característica importante, ha salido reiterativamente en preguntas que tienen que ver con movimiento parabólico, pero bueno, vamos a responder acá esto. Una máquina de entrenamiento lanza pelota de tenis que describe una trayectoria parabólica como se indica en la figura. La figura muestra unos puntos llamativos, punto A, punto 0, punto B. Me están diciendo que el punto A y el punto B son simétricos. Eso quiere decir que de acuerdo con la altura máxima, la distancia que hay de la altura máxima de este punto es la misma distancia que hay de la altura máxima de este punto. ¿Vale? Son puntos simétricos, es decir, esto nos está garantizando una cosa sencilla, y aquí vuelvo a la misma discusión de saber leer. Si la parábola es simétrica, el rozamiento con el aire es cero. ¿Cierto? Si la parábola es simétrica, el rozamiento con el aire es cero. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es un contexto, ¿verdad? Un contexto, me perdí. Un contexto ideal, ¿vale? Porque estamos desconociendo el rozamiento con el aire. Noten que la pregunta en ningún momento me dice desprecio el rozamiento con el aire, pero como nosotros sabemos leer, yo ya estoy infiriendo, esto se llama lectura inferencial, que tiene que ver con la competencia comunicativa. Yo estoy infiriendo que no hay rozamiento con el aire por la razón muy sencilla, el punto A es simétrico con el punto B, ¿vale? Ahora me están preguntando que los vectores que mejor representan la componente horizontal de la velocidad en los puntos A, 0 y B, ¿cuáles son? La C, en mi opinión. La C. Porque Yo la creo que la componente vertical es la misma. Era lo que decíamos acá. A nivel horizontal, la velocidad se mantiene constante. Por lo tanto, estoy un poco perdido. La velocidad de la componente vertical en A, en 0 y en B es la misma. Esto quiere decir que esto es nulo y esto es nulo. Bien. ¿Alguna pregunta allí? Ya avanzamos. No hay ninguna pregunta. Otra pregunta que tiene que ver con algo que ya hemos analizado. ¿Cómo es la aceleración en A y la aceleración en B? Dice, se patea un balón que describe una trayectoria parabólica como se expresa acá. La magnitud de la aceleración en A, es decir, la aceleración aquí es A sub A, y la aceleración acá nos están diciendo que es A sub B. ¿Cómo es esta aceleración comparada con esta? ¿Quién acelera un objeto en el aire? Habíamos hecho hace un momento que la gravedad, ¿cierto? Por lo tanto, la aceleración aquí es la misma, aquí es la misma, pero como tiene este valor, al tiempo es diferente de cero. Así que la aceleración en A es igual a la aceleración en B y al tiempo es diferente de cero porque tiene un valor de 9.8. Por lo tanto, esto es falso y esto es falso. No sé si hay alguna pregunta frente a esto. Bueno, si tienen dudas, aprovechen, las realizan para despejar esas inquietudes. Ya estamos también, profe, a unos pocos minutos de pronto de terminar esta primera parte, ¿cierto?, del encuentro de ciencias naturales.
Entonces, si tienen alguna inquietud, el profesor está atento a resolverla. Pero creo que todo está muy claro, bueno, y así lo escriben en el chat, que todo claro, profe Juan. Entonces, yo Vale, creo que muchas puede gracias. continuar. A partir de la explicación que daba con el simulador, esta pregunta ya va a ser mucho más fácil de resolverla. Dos esferas A y B se lanzan desde el suelo con la misma velocidad inicial y con ángulos complementarios, porque me suman 90 grados. Como se lanza con la misma velocidad inicial y los ángulos son complementarios, pero al tiempo A se lanza con un ángulo de 30 y B se lanza con un ángulo de 60, porque la palabra respectivamente quiere decir que hay simetría entre el primer dato de acá y el primer dato de acá, y el segundo dato de acá y el segundo dato de acá, ¿cierto? Eso significa algo respectivo. Por lo tanto, yo puedo concluir eso. Ahora, a mayor ángulo, mayor altura, es decir que primera situación, como los ángulos son complementarios, el alcance horizontal va a ser el mismo. Lo veíamos en el simulador. Segunda situación, como B tiene un ángulo mayor que A, B va a tener más altura que A. Y la gráfica que expresa eso de estas opciones, ¿cuál es? A, B, C o D. Bueno, ya empiezan a escribirnos que B. Nos dicen que la B. Ni eso. Otros nos dicen que la D. Bueno, hay una opción de la D, profe, y el resto sí que la B. Vale, la opción correcta es la B. Recuerden, ángulos complementarios, condiciones iniciales iguales, el alcance es el mismo. ¿Cuál es el alcance de la D? Estos dos alcances no son iguales, así que eso queda descartado. Estos dos alcances no son iguales, quedan descartados. Tenemos dos alcances iguales en A y B, pero a partir de este criterio de los ángulos, pues sabemos que B logra más altura que A. Así que esto no pudiese ser correcto de acuerdo con la información que nos están dando. ¿Listo? Bueno, vamos a continuar. Yo me voy a detener acá y creo que con esta pregunta ya vamos a ir cerrando. Esta pregunta tiene que ver con termodinámica, sobre de los principios o las leyes de la termodinámica. La única que le evalúan en Saber 11 es la primera ley de la termodinámica. Y sobre esa primera ley de la termodinámica es que pues, ustedes hacen las construcciones conceptuales en su colegio, ¿cierto? Esa primera ley de la termodinámica también estudian en el colegio la ley de los gases ideales y las relaciones que se establecen en un contexto determinado sobre la temperatura, el volumen, la presión que tiene pues, lo que estén estudiando. Por lo general son gases o gases, digamos, diferenciados, ¿no? Esta pregunta, por ejemplo, dice, un estudiante plantea un experimento para reconocer el efecto que tiene la presión en el volumen de un gas a una temperatura constante. Nos están diciendo acá que la temperatura es constante y nos están hablando de unas relaciones entre presión y volumen. Cuando un gas se mantiene a temperatura constante, ese proceso se llama isotérmico. ¿Vale? Entonces, a pesar de que no nos están mencionando el proceso térmico dinámico que nos están nombrando acá, sabemos que a temperatura constante el proceso se llama isotérmico, a presión constante el proceso se llama isobárico, a volumen constante el proceso se llama isovolumétrico. Y son los procesos que seguramente ustedes han estudiado en clase. Ahora, estas relaciones de temperatura, volumen y presión se relacionan desde la ley de los gases ideales, ¿cierto? Pájaro volando igual a número de ratas trotando, o profesores vagos no revisan tareas, no mentiras. Pero finalmente eso es presión por volumen igual a número molar por constante de los gases ideales por la temperatura en grados Kelvin, ¿no? Recuerden que esto siempre está medido en grados Kelvin. Y esto establece unas relaciones, por ejemplo, la relación de Bipito igual a Bopoti,
Bueno, yo me las aprendí así, ustedes tendrán sus maneras de aprendérselas, ¿no? Pero esto es volumen inicial por presión inicial por temperatura final, es igual a volumen final por presión final por temperatura inicial, ¿vale? Pero Vipito igual a Bopoti es mucho más fácil, y pájaros volando igual a número de ratas trotando también es mucho más fácil de aprenderles. Pero bueno, finalmente lo que muestra aquí la gráfica es una relación que hay en un gas entre la presión y el volumen. Y vemos que a medida que avanza el tiempo, y a medida más bien que aumenta la presión, el volumen va disminuyendo, ¿cierto? De alguna manera se tiene que, a temperatura constante, las relaciones entre presión y volumen son inversamente proporcionales. Eso se puede demostrar rápidamente desde acá, ¿no? Si la temperatura es constante, la temperatura inicial y la temperatura final se cancelan. Así que queda aquí que, por ejemplo, V sobre Bo es igual a Po sobre Pi. Y esto lo que me está mostrando es que hay una relación inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir eso? Que a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. En este caso particular, quien está aumentando es la presión y quien está disminuyendo es el volumen. ¿Bien? ¿Cómo se genera la presión? Pues a partir de este émbolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener un segundo y volvemos a cargar esto. Tenemos un recipiente y lo vamos a llenar con un gas cualquiera. Entonces lo vamos a llenar aquí con un gas cualquiera. Bien, ahí está. Y vamos a mantener constante la temperatura, como lo dice allá, pero finalmente voy a hacer aquí una relación. Si yo tengo aquí un gas en un recipiente y a ese gas yo le agrego bastante frío, se van a dar cuenta que la condición cinética de las partículas va a disminuir. En últimas, ese movimiento de las partículas disminuye, ¿no? Y si yo le agrego calor, entonces la condición cinética de las partículas va a aumentar. Eso explica otro fenómeno en ondas, que es el fenómeno del sonido como onda mecánica, ¿cierto? De por qué en contextos fríos el ruido no se escucha tan lejano, pero porque en contextos muy calientes un ruido sí se escucha bastante lejano. Bueno, aquí se me destapó mi recipiente, pero lo voy a dejar allí. Entonces, lo que queremos ver aquí es que si yo tenemos la temperatura constante, vamos a borrar aquí esto. Nuevamente, temperatura constante. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa si yo aumento aquí la presión? Entonces ustedes van a ir viendo el comportamiento de las partículas. Las partículas no se deforman. Simplemente, al aumentar la presión, lo que hace es que el volumen del gas va disminuyendo, ¿cierto? El volumen va a ser un poco más pequeño. Entonces, aumento la presión, disminuyo el volumen. Disminuyo la presión, aumenta el volumen. O sea, disminuyo la presión, aumenta el volumen, ¿cierto? Aumenta la presión, disminuye el volumen. Bueno, con eso podemos entonces dar paso para analizar esto. De acuerdo con lo anterior, el estudiante concluye que al aumentar la presión, el volumen del gas, ya sabemos que aumenta, perdón, al aumentar la presión, al aumentar la presión, entonces el volumen va a disminuir porque son inversamente proporcionales, de acuerdo a la primera ley de la termodinámica, pero también de la ley de los gases ideales. Y eso nos da a entender de manera rápida que las opciones que digan que el volumen va a aumentar, pues quedan descartadas, ¿cierto? Esta queda descartada y esta queda descartada. Y ahora tendríamos que concluir por qué disminuye. Entonces no sé
si alguno o alguna me quiera ayudar, de cuál sería la opción correcta entre la B y la D. Ya nos están escribiendo en el Profe, chat. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería? Nos mencionan Rafael, que la opción D, Anais, que la opción D, Yureani, que la opción D, Eili, que la opción D, Julián, que la opción D. Bueno, casi todos toman la opción D. La opción D. Muy bien, esa es la opción correcta. Se dieron cuenta que cuando yo estaba aumentando la presión, el tamaño de las moléculas no variaba. Es decir, las esferas azules que se muestran en el simulador se mantienen, ¿cierto? No se vuelven ni más pequeñas ni más grandes, ¿no? Porque la masa no va a cambiar de su condición al aumentar la presión. Entonces, afirmar esto sería un poco bastante raro. No tiene ningún argumento válido desde el análisis de los gases ideales para decir que si yo aumento la presión, las moléculas tienen menor tamaño. Pero si ustedes leen la opción D, que es la opción correcta, pues eso tiene bastante argumento en función de lo que hemos explicado acá en la pantalla y en lo que hemos visto en el simulador, ¿no? Disminuye porque a mayor presión se disminuye el espacio en el que las moléculas del gas se mueven. Por lo tanto, al disminuir el espacio, pues va a haber menor volumen. Bueno, no sé. Yo creo, Luz, que pudiéramos ir cerrando aquí. Son las... No sé si hay alguna pregunta. Son las 4:30, solo iba a decir, profe, revisamos si de pronto hay alguna pregunta, alguna inquietud. Y pues también mencionarle a los chicos que esta es una primera parte, ¿no, profe? Del módulo de Ciencias Naturales. La idea es que mañana podamos seguir conectados y continuar también con esta área, ¿no, profe? No sé si de pronto nos puede ahí como complementar un poquito qué será lo del día de mañana. Vale, pues primero espero que por lo menos los dejemos con bastante inquietud. Sigan haciendo esas discusiones. Obviamente el componente de la física es muy extenso, no alcanzamos a abordarlos todos, pero finalmente la reflexión que yo quiero dar con esto son varias cosas. Uno, no necesitamos memorizar fórmulas. Dos, importante fortalecer la lectura inferencial, la lectura crítica, porque extraer información de los contextos tiene que ver un poco con el desarrollo de esta competencia. Y mañana lo que vamos a tener entonces son unas reflexiones muy similares, pero ya de preguntas muy concretas en el área de la biología y la química. Y estarán pues con la profe Yurlé, que los acompañará pues el día de mañana. Listo, profe. Acá Geraldine levantó la mano. Con gusto tiene la palabra, Geraldine. Y nos están consultando también cuál será el horario para mañana. Mañana conectados a la misma hora, de 2:30 a 4:30 de la tarde, y vamos a manejar este mismo link. Entonces, pues antes de pronto de finalizar, quería también pues aprovechar esta oportunidad de darle un saludo especial a los colegios que se han conectado. No olviden seguirnos en las redes sociales y en Instagram. Nosotros hicimos una publicación de la actividad Saber 11 en detalle. La idea es que nos puedan dejar ahí los comentarios de la actividad del día de hoy, que nos comenten de qué colegios fue que se conectaron también a la actividad. Y bueno, vamos a mirar cuál es el colegio que maneje de pronto una mayor dinámica, mayores interacciones, también que nos etiqueten en nuestras redes sociales, pueden subir foticos ahorita de que están conectados, sobre todo los que están casi todos en una misma aula de clase, o los que estén desde su casa igualmente, para poder hacer esa interacción y bueno, poder más adelante en estos encuentros, pues poder tener algún incentivo para alguno de ustedes. Y pues reiterarle el agradecimiento y un saludo especial a los chicos del Colegio Siglo XXI, del Colegio Técnico Guaymaral, de la Institución Educativa Santa Teresita, Colegio Santa Cecilia, Rafael Uribe Uribe, Instituto Técnico Carlos Hernández Yaruro, María Inmaculada de Villa del Rosario,
Gimnasio Paraíso Antares, Nuestra Señora del Milagro, el Colegio de Puerto Santander, que hay unos chicos conectados desde allí, nos estuvieron saludando, Colegio Hispanoamericano, Guillermo Cote Bautista, del municipio de Toledo, también estaban conectados, el Municipal María Concepción Loperena, en la institución educativa Colegio Agustina de Ocaña, la Salle de Cúcuta, la Academia Técnica Comercial de los Andes, el Albert Einstein, Camilo Torres, Cardenal Sancha, Colegio Clásico de la ciudad de Cúcuta, el Colegio Hispanoamericano, Colegio Integrado Simón Bolívar, Santos Apóstoles, Corporación Social y Educativa, Colegio Institución Educativa Ana Vitelio, institución también María Inmaculada y técnico María Pesotti Lemos. Entonces, agradecerles a todos por su conexión, reiterarles mañana el encuentro entonces a las 2:30 estaremos con la segunda parte de esta actividad. Les dejamos acá en este momento nuestra línea de pronto de WhatsApp 316-02-50-396 si tienen alguna inquietud referente a la actividad del día de hoy o también de lo que nosotros estamos manejando acá en la universidad o de nuestra oferta académica. En caso de interesarles, pues estaremos muy atentos también a resolverlos. Me preguntan que si se está grabando la reunión, si efectivamente a los correos electrónicos que ustedes registraron les estaremos enviando el link de la grabación. Entonces estén muy atentos a ellos y pues nuestro principal medio de comunicación y contacto con ustedes será también a través del correo electrónico. Sí, un saludo especial al colegio también de FUDESA Siglo XXI y a la institución técnica Alfonso López también de Ocaña, que sé que también se conecta. Entonces, profe Juan Pablo, muchísimas gracias por todos esos conocimientos que nos transmiten y bueno, y esas recomendaciones que nos da para nuestros jóvenes en el momento de presentar las pruebas a ver, y que no solo son para esa prueba, ¿cierto, profe? Porque también hacen mucha... es muy importante para esa carrera profesional de pronto que ellos estén pensando en estudiar o hasta ahorita también para sus colegios en su grado 11. Claro que sí, agradecerle a todos los profes que están acompañando allí a los estudiantes. Si tienen alguna duda, si requieren hacer alguna otra charla con nosotros, ahí están nos pueden contactar. Hasta luego. A tener una charla mucho más concreta, ¿no? Espero pues haya sido del agrado de ustedes y pues bueno, desearles éxitos desde ya en esta prueba y a todos muchas gracias por participar de esta actividad de la Universidad Simón Bolívar. Listo, profe Juan, y a todos muchísimas gracias y una excelente tarde. Nos vemos mañana a las 2:30. Feliz tarde. Chao. Feliz tarde. Hasta luego, me gustó mucho eso. Hasta luego, gracias. Chao, chao, que estén bien. Hasta luego. Chao.